Es uno de los economistas más reconocidos y consultados de su generación. El pasado viernes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer que quiso nombrarlo como ministro de Comercio o como secretario de Comercio antes de la designación de Roberto Feletti. Él es contador público, egresado de la Universidad de Buenos Aires, mantiene una muy estrecha relación con Máximo Kirchner y otros dirigentes asociados a la Cámpora. Actualmente es el director del Centro de Economía Política Argentina. Esta no es la primera vez que la cúpula presidencial se refiere a él. Ya el año pasado Alberto Fernández citó su trabajo, que destaca la efectividad del cepo a la carne. Hernán Lecher es magíster en Economía Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En 2011 fue precandidato a intendente en la interna del Frente para la Victoria en el municipio de General San Martín. Muy buenos días, Hernán, encantado. Jorge Fontevecchia lo saluda. Y quiero hacerle la misma pregunta que le acabamos de hacer hace pocos minutos al ministro Culfas. ¿Cuáles son las diferencias de perspectiva entre el gobierno y la línea económica del gobierno, el ministro Culfas, el ministro Guzmán y el presidente Alberto Fernández, con los sectores más cercanos a la vicepresidenta, entre los que imagino usted se encuentra? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenos días. Si lo tuviese que resumir en alguna, digamos, cortamente, te diría que me da la impresión que la diferencia es de abordaje. Algunos creemos que la dinámica de la economía argentina es una dinámica que no funciona tal vez como la europea o como en Estados Unidos, quizás con una lógica de incentivos, o al menos parcialmente de incentivos. ¿A qué me refiero cuando hablo de incentivos? Y bueno, desde el Estado tal vez tengo una política pública que favorece o desfavorece a un determinado sector o alguna determinada práctica, y en virtud de ese incentivo o desincentivo actúa el agente económico, ¿no? Lo que podríamos llamar como palo y zanahoria, en otra terminología. A mí me da la impresión que en la Argentina esa dinámica no funciona, que los agentes económicos históricamente han logrado desengancharse del ciclo económico argentino y que por lo tanto tienen una dinámica que, para tratar de ser pedagógico, que puede pasar que vos le des un crédito a tasa subsidiada al 25% y que esa misma empresa te remarque los precios arriba del 60%. O que vos, de nuevo, cuides la apertura importadora de un determinado sector y que, de nuevo, en materia de precios o en materia de salida de capitales o en materia de reinversión de utilidades y demás, bueno, no tengas el mismo correlato. La vicepresidenta, Máximo Kirchner, en un acto que supo participar, encabezar, si no me equivoco, el sábado anterior en Varadero, bueno, mencionaba un poco esto, ¿no? Digamos, la diferencia que hay entre el esfuerzo que tenía o que hizo el Estado de repente con los repro, que hizo incluso la clase trabajadora, se refería particularmente al momento de la pandemia, o el momento más candente de la pandemia, y decía la clase trabajadora en relación a qué, en relación a haber aceptado, por ejemplo, la reducción de sus salarios, y que una parte importante, diría, del sector empresario, el empresario grande, no la pyme de San Martín de mi distrito, sino el empresario grande, bueno, cuando tiene que hacer el esfuerzo, en general hay fuertes cuestionamientos y mucha resistencia a poner su parte, por decirlo de algún modo, ¿no? Era muy interesante. Yo había notado, antes de que vos lo dijeras, palo o zanahoria, o sea, una economía orientada por los incentivos y otra orientado, podríamos decir, por el temor. ¿A qué atribuís que el empresario argentino sea distinto al de otras partes del mundo? Yo creo que es al proceso histórico. La verdad que habría que estudiar, hacer una tesis al respecto y analizar. Algunas de esas cosas están escritas, pero me parece que tiene que ver más con el proceso histórico. A mí me da la impresión, es mi humilde opinión, que nosotros tenemos una clase empresaria, de nuevo, no la pyme, que tiene una característica muy distinta, pero quizás en los grandes empresarios argentinos con una dinámica cuasi rentista.
Es decir, gano todo lo que puedo y a sabiendas de que eso se va a cortar en algún momento, ¿no? Y esa dinámica va contra los intereses del conjunto de los argentinos, finalmente. Yo suelo decir en el último tiempo, a mí me gustaría empresarios, grandes empresarios argentinos, que sencillamente apuesten a la Argentina. Da la impresión, en buena medida, que eso no sucede. Mira, nosotros acabamos de publicar un documento, una tesis que hicimos con algunos compañeros de CEPA, que se llama Los ricos de la Argentina, y que en esa investigación tuvo un poco de trascendencia porque básicamente muestra que se valorizaron los patrimonios comerciales de los grandes empresarios argentinos en pandemia. Pero te diría que ese no es el eje central para mi forma de ver. El eje central está en algo que descubrimos, que sospechábamos, que habíamos visto quizás cuando estudiábamos con Basualdo y demás, pero que nos llamó poderosamente la atención, que es la complejidad de las estructuras patrimoniales de los grandes empresarios argentinos. En la mayoría situadas originariamente, es decir, la cabeza de estos grandes holdings en guaridas fiscales, con varios eslabones que se suceden de sociedades que la única tarea que realizan es ser dueñas de la sociedad siguiente y nada más, no venden, no producen, no realizan actividad. Cuando uno ve eso, empieza a pensar y se da cuenta de que esa ingeniería tan compleja, costosa, por cierto, que de repente aparecen 150 sociedades con estas características y demás, en un entramado complejo donde se relacionan o se interrelacionan entre ellas, y te preguntas por qué, y uno empieza a pensar que en realidad da la impresión que es a la inversa, que hay cierta intencionalidad de ocultamiento, y que en definitiva eso les permite, esto que decía al inicio, el desengancharse del ciclo económico argentino, y entonces puede pasar que a los argentinos nos vaya muy mal, pero a un sector importante de estos grandes empresarios le vaya muy bien. No quiero ir más allá y pensar que tal vez tengan que ver también con ese escenario de inestabilidad que es recurrente en la economía argentina, porque finalmente cuando sucede eso valorizan su patrimonio, como sucedió en la pandemia. Ahora, Hernán, quiero seguir el modelo científico, ¿no?, de encontrar los invariables para poder tratar de sacar alguna conjetura plausible. ¿Por qué los empresarios argentinos se comportan distinto? No sé por qué Arcor se comporta distinto fuera de la Argentina. Y al mismo tiempo vos sabés de que los empresarios argentinos controlan una parte pequeña de la economía argentina. Gran parte de la economía argentina está en manos de subsidiarias de empresas internacionales. Uh-huh. ¿Y por qué se comportan distinto en la Argentina que en el resto del mundo? Vos mencionabas el tema de las tramas de sociedades, Google, todas las empresas norteamericanas tienen exactamente la misma estructura fiscal. ¿Por qué somos distintos acá? No sé si no podemos llegar a la causa irreductible, porque en el fondo los empresarios son los mismos acá que en otra parte del mundo. Los empresarios argentinos se comportan en otra parte del mundo de manera distinta. Lo que vos mencionás de las entramado para pagar menos impuestos, lo que se llamaría ilusión, está en todas partes del mundo. De hecho, Delaware lo inventaron los norteamericanos. No hace falta ser muy sagaz para eso. ¿Por qué vos crees que acá es distinto? Yo creo que por una cuestión de rentabilidad, finalmente la salida de capitales de la Argentina te revaloriza tu propio patrimonio. No creo que los empresarios alemanes hagan eso. Tal vez, algunos sí, probablemente tengan sociedades en guaridas fiscales. ¿Por qué crees que no lo hacen allá y las empresas alemanas lo hacen acá? La pregunta es si no crees que en realidad hay una cuestión de contexto que crea esas situaciones. Bueno, este es como el quid de la cuestión, ¿no? Yo me he cansado de discutir que en la Argentina casi que el empresario tiene la obligación de hacer esto que estamos hablando, porque la macro es inestable o porque hay muchos impuestos. Y yo te diría que estamos entrando en la causa de la causa, está muy bien. No, es que yo te diría que es medio al revés. Uh-huh. La verdad que pongo en jaque las dos cuestiones. La cuestión de los impuestos, desde ya, cruzate a Brasil y vas a ver que tenés la misma cantidad de impuestos y tenés más presión fiscal que en la Argentina, con lo cual a mí me sorprende. Yo sé que en muchos medios suelen repetir esto como si fuera un mantra, pero no es cierto. La verdad que no es cierto. Entrar en la causa de la causa, o sea, ¿por qué acá es distinto? Puede ser que la causa que le acabas de asignar sea incorrecta, pero lo que es cierto es que debe haber una causa por la cual
se comportan de manera distinta en un país que en otro los mismos actores. Mira, si yo de repente gano plata en la Argentina, ¿sí? La saco de la Argentina y cuando probablemente haya una crisis, tal vez generada por esa misma decisión de sacar la plata de la Argentina, hablo básicamente de las divisas, y ese proceso me valoriza mi propio patrimonio y gano plata, yo encuentro una causa allí. ¿Y por qué esa causa no la producen en Brasil, por ejemplo? ¿O por qué no la producen no hay que ir a Alemania, que sería el ejemplo, el magna cum laude? Bueno, tal vez por el proceso histórico. No, en Alemania no creo que la hagan. Primero, no creo que el Estado les habilite a que se hagan de semejante cuestión. ¿Y por qué acá el Estado no se lo inhabilita? O sea, que el Estado puede inhabilitarlo, ¿por qué el Estado acá no lo inhabilita? ¿Por qué no inhabilitó? Porque acá hay una discusión. Bueno, el Estado ha implementado buenas políticas, o una numerosa cantidad de políticas para tratar de resolver esas cuestiones. Ahora, resolver lo que se llama precio de transferencia, primero, no es tan sencillo. Y en segundo lugar, acá hay una buena parte de la sociedad que cree que eso está mal hacerlo. Es decir, que cree que es muy legítimo. Ni siquiera hablo de los libertarios, ¿eh? Es muy legítimo que yo saque la plata de la Argentina por estas razones que te mencionaba recién. Bueno, yo no comparto. Vos llamás cuestiones históricas que me parece que ahí hay una punta. ¿Cuáles son esas cuestiones históricas que hacen, que estamos hablando de cultura finalmente? Las cuestiones históricas construyen una cultura, que la cultura económica argentina genera estas circunstancias que vos mencionás. Sí, mira, podría mencionar a Arceo, que lo ubica muy lejos en el tiempo y dice que esa dinámica del sector empresario está relacionada con la distribución, los mecanismos de distribución de la tierra en la Argentina, que básicamente generan una renta, renta entendida no como diferencia de ganancia, ¿no? Como alquiler, si querés, más aproximado al alquiler. Y más acá en el tiempo, cuando uno ve el proceso histórico de nuevo, de repente la dictadura, la inestabilidad, sobre todo cambiaria, que la dictadura cívico-militar implementó en la Argentina, lo que sucedió en la década de los 90 y demás. Bueno, uno tal vez puede encontrar allí que en el proceso histórico buena parte de estos empresarios entienden que es un buen negocio este mecanismo de estructurar su patrimonio de esta forma y de tener este comportamiento en definitiva, ¿no? Hernán, y una pregunta más sobre este punto. ¿Vos crees que los empresarios ganan de esa manera? Digo, por ejemplo, Telecom valía 14.000 millones de dólares hace 3 años, hoy vale 2.000. Todas las empresas, un banco de Perú vale más que todos los bancos privados de Argentina. ¿Ganan haciendo eso que vos decís que hacen? Independientemente de ver si lo hacen o es hecho, si son agentes o pacientes. Pero siguiendo la idea, bueno, veamos a quién beneficia algo para poder encontrar la causa. ¿Lo beneficia a los empresarios que las empresas argentinas no valgan nada? Yo me pregunto, si no fuese, digamos, de su interés, ¿por qué lo estructuran de esa forma? O podría ser porque en realidad ellos no lo estructuran, digamos, estaríamos en la situación inversa. ¿Qué? ¿Se los arma un estudio jurídico, tal vez? No me estoy refiriendo a la estructura. Volvemos al punto. La estructura de elusión de impuestos lo hacen todas las empresas norteamericanas, así que no es algo que sea característico de la Argentina. Me refiero a que pero vos decís que con la crisis ganan. Yo te entiendo que vos estás diciendo... ¿Por qué Paolo Roca tiene su sede originaria en Luxemburgo, una guarida fiscal? Y después, esa sociedad, que es una fundación que se llama RIP, Rock and Partners, es dueña de otra sociedad anónima que se llama San Faustin, que está en Países Bajos, que es dueña de otra sociedad que se llama Techin Holding, que también está en Países Bajos, y esta última es dueña de al menos 4 sociedades también en Países Bajos, todos países de baja tributación o guaridas fiscales. Yo me pregunto, ¿por qué estructuran de esa forma? Ninguna de esas sociedades tiene actividad concreta. Hernán, bueno, a mí me parece que esa estructura perjudica a los argentinos. Es muy simple, perjudica a los argentinos, a los italianos, a los suizos, a los norteamericanos. Sí, es por lo mismo que todas las empresas norteamericanas, inglesas, europeas,
que tienen actividad en varios países al mismo tiempo tienen una holding en un lugar en donde no haya doble tributación con la ganancia que tuvieron con las operativas. Pero la cuestión que yo te preguntaba antes es si los empresarios se benefician con lo que vos decís. Vos decís que los empresarios producen la crisis, no con el tema tributario. Estoy hablando con lo más importante, que es el stock, no el flujo. El valor de las empresas. Si las empresas hoy valen el 10% de lo que valían antes, ¿qué negocio hacen los empresarios produciendo la crisis que vos decís que producen para ganar plata? Te voy a poner números. En el documento que nosotros recién te citaba de riqueza, nosotros valorizamos los patrimonios comerciales en febrero del 20. Valían para 11 ricos unos 29.900 millones de dólares. Al año siguiente, estoy hablando no de rentabilidad, sino de lo que vos mencionabas, de valorización de stock. Al año siguiente, en febrero del 21, es decir, el peor año de la pandemia, al año siguiente valían 3.000 millones más, 32.500 millones de dólares. Y al año siguiente, es decir, a principios de este año, enero del 22 para ser preciso, valían aproximadamente 36.000 millones de dólares. No sé si respondí la pregunta. No le respondiste, Hernán, porque estás eligiendo simplemente 11, que estoy seguro que en eso está Mercado Libre, están empresas que es la ganancia y la valorización. Todavía no lo hicimos. Galperín, mira, te di hasta es muy simple, si vos mirás el valor de las empresas de la Argentina, la suma del total, todos los bancos argentinos valen nada al lado de un banco de Brasil, incluso de Perú. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vos decís que el valor de las empresas argentinas aumentaron. Dame nuevamente en qué momento de 2020, comienzo de 2020. Pero yo te invito a que vean en la investigación que nos llevó 2 años. Eso mismo te propongo. Te vamos a volver a llamar. Te vamos a volver a llamar y vamos a discutir si en la Argentina la crisis hizo aumentar el valor de las empresas. Me parece una conversación muy, muy interesante. No quiero terminarla sin permitirle a nuestro especialista en economía, a Fernando Meaño, que te haga alguna pregunta, y te prometo, Hernán, que te volvemos a llamar la semana próxima para seguir esto que está muy interesante. Dale. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Te vuelvo a llevar al tema de la inflación y a ese espíritu rentístico, digamos, que adjudicase en exceso para los empresarios argentinos. ¿No ves en esa diferencia, digamos, dado que hay en el mundo solamente 10 o 15, a lo sumo 20 países que tienen más de 2 dígitos de inflación? ¿No ves, además de ese espíritu excesivamente rentista de los empresarios, causas fiscales y monetarias detrás de la persistente inflación de la Argentina? Digamos, considerando que son a menudo las mismas empresas, las mismas grandes empresas de consumo masivo, que no hacen lo mismo en países limítrofes o que no hicieron lo mismo en la Argentina durante los años de la convertibilidad, en que no hubo inflación. ¿No ves, además de ese espíritu rentista, algo que tenga que ver con lo monetario y con lo fiscal? Mira, yo no voy a negar la existencia de las expectativas, ¿no? Eso está claro, porque si no, después me acusan exclusivamente de querer ser antiempresa, que por cierto, lo aclaro, yo lo único que estoy diciendo es que en la Argentina, con la recurrente fuga que tenemos y demás, lo único que me parece razonable es que una buena parte del empresariado apueste a la Argentina, tan sencillo como eso. En Brasil tenés más presión fiscal, así que la cuestión tributaria, yo te diría que está medio saldada esa discusión, ¿no? Y la cuestión monetaria, si vos te fijás, por ejemplo, hoy, la inflación de abril va a ser alta, la de marzo fue muy alta. Ahora, hoy tenés niveles de M2, por ejemplo, similares a los de agosto del 20. Que no podés continuar sosteniendo la tesis de la emisión monetaria porque no resiste análisis. Yo lo que me parece es que detrás de esas discusiones, que de nuevo, no niego que existan porque la inflación es multicausal y también incluye la posibilidad de emisión, sobre todo en determinadas condiciones. Es decir, si vos tenés, por ejemplo, la capacidad instalada al límite y emitís, y probablemente sí se te vaya inflación. Ahora, no es el escenario que vivió la Argentina, no es el escenario que vive la Argentina. Con lo cual me da la impresión que hay una intencionalidad de rotular como expectativas cosas que más bien serían mejora de la tasa de rentabilidad.
de nuevo, yo ni siquiera la cuestiono per se, no es que estoy diciendo, no tienen que ganar plata y demás. Lo que digo es, me parece razonable que nuestro país tenga un modelo económico, un acuerdo entre los distintos espacios económicos para que ganen los empresarios y también ganen los argentinos. Y para esto te diría que también es imprescindible arrancar por la discusión de la escasez de dólares, que es el problema eterno y recurrente de nuestra economía. Hernán Lecher, muchas gracias. Te volvemos a despedir con Nos vacían la casa de Turf y la semana que viene la seguimos. Un fuerte abrazo.